Pérez, en los controles César González y aquí en la conducción de este espacio el diputado Juan Miguel Mateus, el diputado Julio Borges y quien le saluda Alejandro Hernández. ¿Cómo está, diputado Mateus? Muy buenas tardes, Alejandro, un placer saludarte, darle la bienvenida a toda nuestra audiencia a la espera de conectar al diputado Julio Borges, que esta semana ha estado en una súper intensa jornada de trabajo, agenda de trabajo del Frente Amplio Internacional, y creo que sobre eso tenemos que dar buena cuenta a la ciudadanía. Sí, ha sido muy interesante el periplo que hicieron la semana pasada por España y por Francia, donde se reunieron con los presidentes de ambos países y también con los jefes de los distintos, de ambos parlamentos, y bueno, denunciando pues la crisis política que hay en Venezuela y el posible fraude que se quiere hacer aquí para el próximo 20 de mayo. Bueno, esa elección ya se la robaron, como lo hemos dicho en muchas oportunidades. El riesgo con esa elección no es que se la roben, porque ya se la robaron. El riesgo con esa elección es legitimar 6 años más de poder autocrático para Nicolás Maduro, de manera que nos sometan o nos pretendan seguirnos sometiendo a este género de vida en el cual estamos los venezolanos. Y creo yo que es muy importante, aunque volveremos sobre eso cuando tengamos en línea al diputado Julio Borges, comenzar por allí. La semana pasada el Partido Primero Justicia hizo un llamado muy claro, muy firme a los venezolanos en la siguiente dirección. Le decíamos, mire, usted que tiene el dilema sobre votar o no votar, pues ese es un falso dilema, porque es una elección que ya está robada. Lo que sí hizo Primero Justicia fue llamar a los venezolanos a no salir a votar el 20 de mayo, a no convalidar esa mentira, a no convalidar ese simulacro, y también de manera muy respetuosa se le pidió al señor Henry Falcón que, no habiéndose cumplido la condición del acompañamiento de la ONU para observar el pseudo proceso electoral, y como él prometió que se retiraría si la ONU no venía, pues le hicimos un llamado también muy respetuoso a que honre su palabra, que cumpla su palabra frente al pueblo de Venezuela y retire su candidatura para no legitimar este simulacro electoral, este mega simulacro electoral de Nicolás Maduro. No sé si vio, diputado Mateus, que hoy la MUD le respondió al presidente Zapatero, que dijo anoche, entre otras cosas, pues que el proceso de diálogo no había progresado en República Dominicana, que no se había firmado un acuerdo en República Dominicana por las trabas que puso el diputado Julio Borges, ¿no? Entonces la MUD respondió en la mañana diciendo que pues la verdad es que no hubo acuerdo porque no se podía llegar a un acuerdo, pues no había garantías, no estaban las garantías necesarias para poder hacer una elección. Y después vimos una respuesta que mandó el diputado Julio Borges diciendo que firmar un acuerdo con el mismo CNE sin garantías, sin canal humanitario y sin observación internacional y sin las condiciones necesarias, pues era una traición al pueblo de Venezuela que él no iba a convalidar. Entonces, bueno, eso es hoy. Muy importante ese tema, porque pareciera que la declaración de Zapatero es más bien una declaratoria de mérito para Julio Borges, quien no traicionó al pueblo de Venezuela. La Unidad Democrática y Primero Justicia siempre fueron muy, muy claros frente al país. Dijimos, vamos a explorar un diálogo para ver si es posible una elección en condiciones de justicia electoral. Si eso no es posible, no se firmará ningún acuerdo. Si eso es posible, entonces que sea bienvenida la solución electoral. No fue posible, se honró la palabra, no se entregaron ni se traicionaron los derechos del pueblo de Venezuela, no se firmó ese acuerdo, y eso creo que le duele al gobierno, porque el gobierno quería que le hicieran la comparsa de la legitimación, de la legitimidad en todo este proceso, y todavía hoy lo resienten. La parte final de lo que dijo la Mesa de la Unidad rechazaba cualquier nueva intención de diálogo, digamos, opaca que hubiese estructurándose en busca de convalidar la elección o los resultados de la elección del 20 de mayo. Bueno, es que eso lo hemos dicho muchas veces. ¿El diálogo es bueno en sí mismo? Sí. El diálogo es bueno en sí mismo cuando es verdadero, cuando hay apertura de las partes a encontrarse en la verdad para aferrarse a la justicia y para darle la justicia a un pueblo. Si el diálogo no se basa en la verdad y no es para darle justicia a un pueblo, es un instrumento de dominación, de simulación, de propaganda, de lo que sea, y eso es lo que no podía convalidar la Unidad Democrática. De manera
que ya llegará el momento en que los venezolanos vamos a recuperar la necesidad de la palabra libre, del diálogo libre, de el hacer fructificar los acuerdos teniendo como norte el bien del país, pero definitivamente el gobierno no quiere eso en este momento. Usted, Alejandro, que tiene el termómetro de la opinión pública, ¿cuáles son los 2 o los 3 temas que laten hoy en la opinión pública nacional sobre los cuales nosotros tendríamos que pasearnos como un panorama informativo antes de entrar en el próximo segmento con el diputado Julio Borges respecto a su gira internacional por Francia y España? Bueno, creo que un aspecto importante a hablar hoy, lo conversamos el lunes pasado, el tema del dólar. Ajá. No sé si nuestros seguramente lo han sentido, pero bueno, ahorita hay mucha confusión en cuanto al precio del dólar, y esa confusión lo que se está traduciendo es en que todos los precios están cambiando aceleradamente, y bueno, nada, eso ya sabemos en lo que... Ese es el primero. Ese es el primero. Bueno, creo yo que el problema del dólar, uno suele hablar del problema del dólar, pero el problema del dólar no es el dólar, el problema del dólar es el bolívar, que no vale nada frente al dólar. Así es. El problema es que el bolívar no es fuerte ni es soberano, el bolívar es un bolívar de pobreza, en eso lo ha convertido Nicolás Maduro. Y eso tiene que ver, por supuesto, con que el Banco Central no está cumpliendo sus obligaciones constitucionales, con que hay un proceso de hiperinflación que está haciendo infeliz a la familia venezolana, y en ese sentido, pues el dólar aparece como una referencia muy lejana ante la poca valía del bolívar, de la moneda de curso legal en nuestro país, que es el bolívar. Es lamentable. Yo recuerdo cuando yo era niño, se hablaba de los procesos de hiperinflación o de inflación a gran escala en los países del sur, por ejemplo en Perú, en Argentina, que los precios eran referidos solo en la caja, ¿no? O sea, lo tomabas del estante, pero te decían el precio solo en la caja cuando lo ibas a pagar, porque solo allí podías tener control real sobre el precio. Pues eso, que parecía algo muy lejano, eso que parecía que no iba a ocurrir jamás en una Venezuela en la cual teníamos una de las monedas más fuertes y más sanas del mundo, era referencia en ese momento junto al dólar, junto al marco alemán, junto a la moneda japonesa. Pues en ese momento el bolívar era fuerte, muy fuerte, pero lamentablemente todo eso fue destruido porque se destruyó la economía. Esa es la segunda consideración, Alejandro. No solo es que el bolívar es débil frente al dólar, sino que esa debilidad del bolívar es solo la punta del iceberg de una economía que se destrozó, que fue destruida sistemáticamente por el gobierno nacional. Sí, eso iba a añadir, Juan Miguel, que no es, o sea, además de la inflación, es la escasez generalizada, y ahora el tema de la crisis del efectivo. O sea, la gente, para pagar la camionetica, conozco gente que le cuesta salir de su casa porque, claro, le cuesta tener el efectivo para poder pagar el pasaje, así sea en camionetica. Bueno, el metro ya es gratis, por lo menos aquí en Caracas, es gratis, y prácticamente la gente no lo está pagando. Pero bueno, para empezar, creo que vale 4 bolívares el ticket. Entonces, no está abierto, los torniquetes están abiertos en el metro. Porque la gente... Eso es otro problema que tienen los caraqueños ahorita, que creo que en algún problema momento por los 4 costados. No solo el colapso del metro, deterioro del metro, sino cómo se ha incrementado la inseguridad en las estaciones de metro. Es una cosa lamentable que se sufre aquí en la ciudad capital. Y el tema de los retrasos. El tema de los retrasos y de los accidentes, o digamos de los percances que han ocurrido en el funcionamiento de las líneas del metro. Pero bueno, lo que decíamos, el tema económico, de la crisis de efectivo, la hiperinflación y la escasez, creo que están haciendo la vida, como usted decía, diputado, miserable para la gente. Y bueno, lejos según lo que uno le oye a los expertos, lejos de haber alguna intención de reacomodar o de establecer medidas que mejoren, pues parece que la intención es otra, es la parálisis, es el no hacer nada, y es el empeoramiento, pues, de las condiciones de vida de los venezolanos. No, es así. Segundo tema de la opinión pública. Bueno, el segundo tema, usted le hacía un pequeño adelanto hace unos minutos, creo que es el tema político. La gente está, pues, deseosa, pues, de algún resultado que destranque, o de alguna esperanza que permita a lo mejor destrancar un poco la crisis política. El gobierno también sigue cerrado. Dame un chance, fíjense, hay un acto en Anzoátegui en este momento, y Diosdado Cabello dice: de ganar la derecha privatizaría la salud y la educación. Primero, la Unidad Democrática, por supuesto, ha dicho que no tiene candidato. Primero, Justicia invitó a no votar en las elecciones del 20 de mayo. Pero yo le pregunto al ciudadano de carne y hueso y de a pie,
¿Es que acaso de facto no ha sido el propio gobierno quien ha privatizado la salud y la educación? Cuando destruyeron el sistema de salud en Venezuela, cuando no sirven los hospitales, cuando no sirven las escuelas, cuando están destruyendo las universidades, ¿qué le dejan al ciudadano de a pie sino la posibilidad de tener que meterse la mano en el bolsillo e ir a pagar la salud privada y la educación privada? Es decir, ellos en nombre del socialismo, en nombre del comunismo en realidad, lo que han hecho es crear una suerte de privilegios para los ciudadanos que solo pueden tener derecho a la salud o a la educación si tienen dinero para pagarlos, porque ellos acabaron con los sistemas de educación y de salud públicos. Perdona que te lo diga así, Alejandro, no te lo estoy diciendo a ti, pero es que cada mentira humilla la inteligencia y la dignidad de cada venezolano. Totalmente de acuerdo con usted, diputado Mateo. Puede no estar de acuerdo. No, es así. Me parece bien su énfasis a la hora Puede no estar de acuerdo, porque aquí hay libertad de expresión y de conciencia. No, bueno. Ya es la 1:14, diputado. Yo lo invito a que hagamos el primer corte de la estación y luego regresemos con el diputado Julio Borges, que nos va a hacer un recuento de lo que fue la gira de la semana pasada. Y bueno, probablemente tenga algún comentario con respecto a lo que declaró Zapatero ayer en Venevisión. Ah, fue en Venevisión. Sí, fue un programa de Andrina Yepes. Fue en Venevisión ayer domingo. Entiendo que fue así. Ah, caramba, es que yo lo vi referido en una nota de prensa, no sabía que lo había dicho en Venevisión. Bueno, en fin. Vamos al corte y ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Oeste, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. Ciudadano, conoce tus derechos. La convivencia social se garantiza con un correcto ejercicio de la ciudadanía en la vida cotidiana de toda comunidad, porque todo ser humano tiene derecho a una vida digna. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta en su programa Contigo Julio Borges. El día de hoy estamos contactándolo. Señor Alejandro Hernández, se lee aquí en El Nacional una noticia que creo que es lamentable, porque cuando pensamos el estado actual de deterioro, de destrucción en el cual se encuentra la economía nacional, pensamos que si hay cambio político, probablemente el cambio económico va a ser súbito, va a ser inmediato. Y no es verdaderamente así. No tenemos idea todavía de cuánto pueden extenderse en el tiempo los efectos perniciosos, los efectos lacerantes de la destrucción de la economía. Dice El Nacional esto, dice: autoabastecimiento agrícola en Venezuela tardará al menos 7 años. Es decir, suponiendo que saneemos la economía, suponiendo que se hagan las reformas adecuadas desde este momento para volver a tener eso que se llama autarquía, de ser autónomos, tener autoabastecimiento agrícola,
tardaríamos 7 años en Venezuela. Es indispensable alcanzar una soberanía en cualquier rubro vegetal en los próximos meses, con déficit en el acopio de fertilizantes, semillas, lubricantes y gasoil, más la inseguridad rural y la falta de repuestos y tractores, sostuvo Celso Fantinel, primer vicepresidente de Fedeagro. ¿Cómo lo ves? Así será el nivel de destrucción que se ha dado en el campo venezolano. Ojo, que estamos hablando que este es un gobierno de izquierda, socialista, campesino, obrero. Bueno, ¿no? dicen ellos. Dicen ellos, pero en realidad todos sabemos que en realidad es un gobierno para la concentración del poder, para los privilegios, para la corrupción, que bueno. Por cierto que tenemos allí un ejemplo, no quería traerlo a colación todavía, pero es el ejemplo del presidente Lula da Silva, quien enfrentó la justicia. Se topó con la justicia. A su estilo, pero lo hizo. Bueno, pero funcionaron las estructuras del Estado de Derecho y fue sentenciado y condenado a 12 años de cárcel, si mal no recuerdo, en Brasil. Ahí vimos que mandó una carta y, o sea, está como explicando a su estilo y con su narrativa las razones y bueno, yo creo que cuestión de gustos, pero la carta sí es un poco cursi. Él decía que eso que nos hace recordar a Chávez, hay muchos Lulas, podrás matar una rosa, pero nunca acabar con el jardín y lo que quieren es que yo no sea presidente, y, o sea, todo una narrativa de víctima, por así decirlo. Son los poderosos, lo que yo que saqué millones de la pobreza, no me lo perdonan. Oye, es una cosa que se repite Bueno, es que el argumento es infeliz, porque se pudo haber tenido un buen desempeño como presidente, un buen desempeño económico, y sin embargo eso no justifica la corrupción administrativa, la corrupción personal, eso no justifica la propensión autoritaria, la propensión hacia lo autoritario, y creo que es algo que precisamente se demuestra en el Brasil, ¿no? Un país complejo, un país de mucha influencia en este momento sobre Venezuela, es un vecino desconocido, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que por la cercanía que tenemos con el Brasil, la cercanía fronteriza, pero con esa isla que es el Amazonas, esa isla geográfica, por decirlo de algún modo, que es el Amazonas, y luego por la barrera del idioma, pues no tenemos más contacto con el Brasil, pero sigue siendo un gigante del sur, y la situación política en ese país influye mucho en lo que es la geopolítica regional y en concreto con la situación venezolana. Absolutamente. Brasil y México, que es la otra potencia que bueno, pudiera caer en manos de la izquierda, por así decirlo, la izquierda radical, por llamarlo de alguna forma. Con López Obrador, bueno, son dos potencias que tendrían una incidencia importante sobre la región y sobre todo, pues aquí en Venezuela, ¿no? Por las relaciones internacionales que tenemos ahorita y por el apoyo internacional que estamos recibiendo en esta lucha que tenemos los venezolanos por tratar de recuperar la democracia y volver a tener un país en constitución y en ley, ¿no? Bueno, nos dicen, estamos teniendo problemas para tratar de contactar al diputado Julio Borges, pero como esto está abierto al público, llámenos por favor al 482-9750 para que saque eso que tiene entre pecho y espalda. Están abiertos los micrófonos y nos diga qué opina usted de la situación actual y en concreto, el tema de la escasez de efectivo, el tema de la hiperinflación y todos los problemas económicos que comenzamos relatando al principio. Es importante que nos llamen. Pareciera, y esto, tenemos dos llamadas. Tenemos dos llamadas de una vez. Nombre y lugar donde nos llama, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Sí, nombre y lugar donde nos llama, por favor. Buenas tardes, Zulay Gómez de Las Acacias. ¿Cómo está, señora Zulay? Bien, gracias a Dios. Vamos a decir que bien, que los ángeles digan amén. Bueno, bien, porque ni Maduro ni nadie nos va a quitar la alegría No. de seguir manteniendo la esperanza en el cambio en este país, de seguir luchando. Mire, la semana pasada yo pateé buscando mi tinte en todo el centro. Yo dije, este hombre no me va a dar con cana, ni sin dientes.
Ajá. porque eso es lo que cree. Estamos en Venezuela, no en Cuba. Entonces yo digo, Dios mío, ¿qué pasó en Venezuela? ¿Para dónde se la llevaron estos zánganos corruptos que dice la Chilindrina que no van a entregar poder? Ellos no van a entregar poder, pero yo tengo fe y esperanza en mi Diosito, porque ya basta ya la cantidad de gente que se está muriendo de hambre, señor. Yo ahorita me estoy comiendo un plático de espagueti y lo dejé para llamarlo a usted. Gracias a Dios por lo menos puedo comerme ese plato, pero pienso también tantas criaturas que ni siquiera un pan puede llevarse a la boca porque están bastante costosos y se están muriendo de hambre nuestros niños, se están muriendo por la salud, que no consiguen la medicina, nuestros niños. ¿De dónde es este hombre? Este hombre no puede ser venezolano, señor. No, nosotros no somos tan malos así. Este hombre no tiene piedad ni misericordia y así pretende volver a... No, de que va a ganar, ya eso está listo con la ciudadana esta que está en el Consejo Nacional. Sí, ya él se robó esa elección. Creo que ahora sí tenemos al diputado Julio Borges. Bueno, muchísimas gracias, señora Zulay, por su llamada. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Miguel, ¿cómo te va? Hola, Julio, bienvenido a tu programa, ¿cómo te va? Bien, bien, muchas gracias. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo, con Alejandro, con todos el día de hoy. Y bueno, muchos temas que podemos comentar entre todos, ¿verdad, Juan Miguel? Sí, señor, muchas cosas muy importantes. Yo te propongo 3, Julio. Lo primero, creo que vale la pena, claro. Creo que vale la pena referir alguna idea respecto de lo que para mí es una infeliz declaración del expresidente Rodríguez Zapatero, porque creo que él intenta colocarte al escarnio público ante la opinión pública, y creo que más bien la opinión pública reconoce mérito en no haber vendido los derechos del pueblo de Venezuela y no haber firmado ese diálogo, ese acuerdo que nadie quería en esas condiciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que nos comentes, por favor, cómo te fue en Francia y en España. Entiendo que fueron unas visitas muy fructíferas para seguir cultivando esas relaciones de solidaridad para el pueblo de Venezuela. Y en tercer lugar, quisiera que comentáramos ese llamado que hizo Primero Justicia la semana pasada, llamando a los venezolanos a entender que el riesgo no es que Maduro se pueda robar la elección, porque ya se la robó, sino que el riesgo es legitimar la elección y legitimar a Maduro, y por eso se llamaba a los venezolanos a no votar el 20 de mayo. Un menú preliminar, Julio. Me parece muy bien, Juan. Además que todo está bastante relacionado, exactamente. Sobre el tema de lo que dice Zapatero, quien estuvo entrevistado en televisión y dijo que de alguna manera la negociación no se había terminado de fraguar, que no se había terminado de dar porque yo me opuse, que bueno, tiene toda la razón, eso fue así. Ahora, yo te soy honesto, Juan Miguel y Alejandro y las personas que nos escuchan, yo todavía no he contado un poco lo que fue la vivencia de ese proceso que duró cerca de 3 meses de intento de negociar, porque creo que el país, lo importante es que haya tenido la respuesta de no haber tenido esa firma, y creo que el país tiene problemas ahora mucho más graves para que uno gaste el tiempo de nuestro pueblo en estos temas. Pero sí quisiera hacer varios comentarios, ¿no? Sí, una de las cosas que es increíble es que Zapatero, al final, su papel, su rol, su posición es la de mediador. El mediador, como todos sabemos, cuando alguien ha tenido un conflicto y llama a un tío, a un amigo, a un profesor, a un sacerdote, a quien sea, para que él lo ayude, uno busca que el mediador sea una persona que equilibre, es decir, que trate de poner las cosas en una perspectiva donde se pueda lograr construir una solución, y el que es más fuerte lo haga más débil, y el que sea más débil lo haga más fuerte, y se construya algo entre todos. Bueno, Zapatero ese papel lo perdió hace tiempo, y él se ha dedicado a ser, en palabras muy concretas, el abogado del gobierno, y lo único que le interesa es que el gobierno salga bien parado en todas las cosas. Esto lo digo porque yo se lo dije a él en la cara muchas veces en este proceso, que yo, con todo respeto, consideraba que el papel del mediador era equilibrar y no ponerle la presión
al más débil. Si tú al más débil, que ya de por sí es débil, le pones una pistola en la cabeza y lo presionas por las buenas y por las malas, tiene que someterse al más fuerte, eso ya no es una medición, eso no es una mediación, sino una claudicación que tú estás obligando a hacer a una persona. Y así fue el proceso dominicano. Imagínense ustedes, todos nosotros venezolanos, si por esas presiones a las que nos vimos nosotros sometidos allá por el gobierno y por Zapatero, por las buenas y por las malas, quiero subrayar eso, por las buenas y por las malas, como nos amenazaron, nosotros hubiéramos firmado, imagínense lo que hubiera significado el ir hoy a unas elecciones que no estaban ni siquiera planteadas en mayo, sino que la primera fecha era marzo, era inicios de marzo la que estaba planteada en el acuerdo. Unas elecciones donde los principales partidos estaban inhabilitados, ilegalizados, nada más y nada menos que la Unidad Democrática, el caso de Primero Justicia, el caso de Voluntad Popular. Los candidatos también estaban, muchos de ellos, o en el exilio, o inhabilitados, o presos. Es el caso de Leopoldo, es el caso de Enrique Capriles. Y por eso, partidos que no los habían ilegalizado, pero que los siguen amenazando ilegalizar, tan importantes como Acción Democrática, dijeron que tampoco podían prestarse para eso. Eso por una parte. Después, por otra parte, ¿qué pensaría el pueblo venezolano si nosotros hubiéramos acordado un proceso en el cual no se abre el canal humanitario, que es el tema humano más duro, más doloroso que está sufriendo no solamente Venezuela, sino toda la región y todo el mundo al ver ese espectáculo de destrucción y deshumanización? El gobierno se negó rotundamente a no abrir el canal de medicina y de comida. Es una cosa que clama a los ojos de Dios y que hasta ahora el gobierno siga hermético en impedir que se abra la ayuda que todos los países quieren dar a Venezuela para que pueda llegar medicina, comida, y mientras tanto la gente está muriéndose de hambre, muriéndose sin tratamiento. Era imposible firmar una negociación que no tuviera eso. Y luego temas también importantes. No se preveía la liberación de presos políticos antes de firmar el acuerdo, no era claro cómo iba a quedar el tema de derechos humanos. El gobierno no quería tener una observación seria como la de la Unión Europea, querían simplemente una observación como la están planteando ahorita, que Zapatero, imagínense ustedes, sea el jefe de la observación electoral. Caramba. Entonces, obviamente, yo lo que quiero decir en este punto, Juan Miguel y Alejandro, es que más bien yo me siento muy orgulloso de habernos trancado en esta posición y de haberme trancado en lo personal. Cuando Zapatero dice Julio Borges se trancó, efectivamente Julio Borges se trancó para que no se hiciera esa firma, y me siento muy orgulloso de haber tenido una posición cerrada completamente y no habernos prestado, yo en lo personal ni nadie, a un proceso que simplemente lo único que quería era darle un ticket de lotería a Maduro para que ganara total impunidad frente al país. Yo creo que eso es algo que para el gobierno fue una verdadera bomba atómica, la negativa que yo tuve de firmar eso, porque el gobierno daba por descontado de que se iba a lograr una firma, de que ellos iban a poder lavarle el rostro al simulacro, como lo calificó ayer el canciller español, que dijo que en Venezuela no hay elecciones el 20 de mayo, sino lo que habrá un simulacro que ya está todo armado, sin garantías, con la misma Pibisa de Lucena allí. Y yo lo que le pido es a todos los venezolanos y a toda la comunidad internacional en este momento que rechacemos con mucha fuerza estas elecciones y que más bien nuestra lucha sea por pedir, por luchar, por organizarnos en todas partes, por tener unas elecciones verdaderas, con garantías, donde la gente no solamente pueda votar, sino pueda elegir sin miedo y poder tener ese país que queremos, un país con producción, un país con una economía abierta, un país donde haya inversiones claras, donde haya derechos humanos, donde haya hermandad, donde haya un país humanizado. Esa es la lucha por la cual estamos dando ahorita todos nosotros una gran pelea y que la vamos a tener. Créanme que la vamos a tener porque ya la situación de tanta crisis va a ser insostenible para Venezuela. Dos cosas, diputado Borges. Antes de ir al corte, brevemente. La primera es que cuando estaba en pleno proceso de negociación, una de las cosas que se corrió en Dominicana, que se filtró, que se supo,
fue que cuando ustedes pedían una fecha electoral, digamos, consensuada, que no fuera, digamos, arbitraria ni unilateral, una de las personas que les dijo o que les ratificó, que les anunció que la cosa era hasta abril y que de abril en adelante no, fue Zapatero, quien se dirigió a ustedes y les dijo, miren, hasta abril existe, después de abril no existe. No sé si al final eso fue exactamente así o no, pero eso se corrió y se dijo mucho por acá. Y lo otro es que la Mesa de la Unidad hoy también se pronunció cuestionando o rechazando las declaraciones del expresidente Zapatero y además también cuestionando y desechando una nueva intención de diálogo que haya por allí medio opaca con la intención de legitimar las elecciones o los resultados de las elecciones del 20 de mayo. Sí, no, seguro, Alejandro. Me gustaría en el próximo espacio detallarles también cómo fue la reunión con el presidente Macron de Francia y con el presidente Rajoy, que Juan Miguel lo preguntó y es interesante. Sí, claro. Porque no he tenido la oportunidad de contárselo a nadie en detalle y esto es una gran oportunidad que tenemos. Pero esas dos preguntas que tú haces son muy, muy interesantes. El gobierno cuando plantea las primeras elecciones las plantea la primera semana de marzo, imagínense ustedes, es decir, quedaba algo así como un mes y una semana para poder prepararse a las elecciones, y después la negativa de haber firmado el acuerdo produjo que el gobierno fuera ofreciendo fechas y fechas hasta que llegó abril. Pero lo que sí es cierto, y lo atestigo con toda convicción, que el que estaba cerrado a decir, miren, el gobierno no va a hacer elecciones cuando toca, sino cuando ellos quieren, era Zapatero, cosa que al final es increíble porque, repito, el papel del mediador es equilibrar todos los desajustes, las asimetrías que hay, y lamentablemente en este caso él era como el portavoz de las decisiones del gobierno. Todo lo que decía el gobierno era justificable, todo lo que pedíamos nosotros parecía una locura, y quiero reiterar algo muy importante. En ese proceso había cancilleres de Bolivia, de Nicaragua, de Chile, de México, de República Dominicana y de San Vicente. Y en todas las peticiones que hizo la Unidad Democrática, siempre, no hubo una sola oportunidad en que los cancilleres de ningún país dijeran que lo que estábamos pidiendo era absurdo o era algo que no se podía lograr. De manera que es increíble que hoy se quiera presentar Zapatero como alguien que ayudó a mediar. No lo hizo, más bien yo lamento de que él tuvo una gran oportunidad en sus manos y no supo, no quiso, no pudo lograr materializar esto a favor del pueblo venezolano. Pero lo importante es que esa oferta que él hace hoy, y es muy importante contestar esto con mucha fuerza, esa oferta que él hace hoy diciendo que después del 20 de mayo él ofrece un nuevo diálogo, me parece que es algo sumamente peligroso, que es algo que nosotros tenemos que rechazar, porque eso que ofrece Zapatero, de decir que quiere un nuevo diálogo, primero que él ya murió. Él me parece que en paz descanse para poder tratar de ayudar a Venezuela en cualquier tema que se presente, y en segundo lugar, cualquier cosa que se quiera hacer el 20 de mayo no es otra cosa que tratar de legitimar un resultado que el mundo entero está rechazando, y él debería ser más bien el primero que estuviera pidiendo en este momento elecciones de verdad, elecciones libres, elecciones con partidos legalizados, con igualdad frente al acceso a los medios, con candidatos que no estén en la cárcel o inhabilitados, elecciones donde los venezolanos puedan escoger el futuro que merecen. Bueno, diputado Borges, vamos a hacer un corte y al regreso, pues el siguiente negro se lo dedicamos a la gira internacional. ¿Le parece? Muchas gracias, seguro. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Cuando se busca frescura y calidad en frutas y verduras, en Central Madeirense las encontrarás. Por eso, cada día ofrecemos lo mejor de esta tierra a ustedes, nuestros clientes. Visita cualquiera de nuestras sucursales. Te esperamos en Central Madeirense. Son Más Frescas. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos de vuelta en este su programa Contigo con el diputado Julio Borges, el diputado Juan Miguel Mateos y Alejandro Hernández. Tenemos en línea al diputado Julio Borges. Julio, ¿nos escuchas? Sí, perfectamente, Juan Miguel. Habíamos quedado, como habíamos dicho, en ese menú, como segundo punto del programa el día de hoy, tu visita tanto a Francia como a España. Fuiste recibido por los presidentes de ambas naciones, por los parlamentos de ambas naciones, y pareciera que ya a esta altura, cuando falta más de un mes para la mentira electoral del 20 de mayo, el mundo libre y la Unión Europea están absolutamente claros respecto a ese fraude electoral y pareciera que no van a convalidar los resultados, que Maduro va a seguir siendo un gobernante legítimo. ¿Qué nos puedes decir de esas visitas? ¿Qué importancia le atribuyes? ¿El Frente Amplio Internacional sigue haciendo su trabajo? Claro, eso es muy importante, Juan Miguel, porque quisiera ser como muy claro expresando esto, ¿no? Así parezcan países que son lejanos, por ejemplo Francia. En Venezuela no hay una comunidad francesa tan grande como puede haber de España, o de Italia, o de Portugal, o de Colombia, o de Perú, otros países cercanos a nosotros. Sin embargo, un país como Francia está enormemente preocupado por el tema Venezuela. Y lo que le preocupa son fundamentalmente dos cosas muy, muy concretas. En primer lugar, el drama que se está viviendo en el país. Hay algo que no entiende el mundo, y por supuesto nosotros no lo entendemos, pero lo vivimos. ¿Cómo es posible que uno de los países más ricos de la Tierra, que tiene las mayores reservas de oro, de petróleo, de gas y de una cantidad de minerales, zonas agrícolas, todas las cosas con las cuales Dios nos bendijo, nadie se explica cómo es posible que un país tan rico esté viviendo la miseria que se está viviendo en el país? Lo que llega a todas partes del mundo son los testimonios de millones de venezolanos muertos de hambre o escarbando en la basura o muriendo por no tener medicina o huyendo del país. Y eso es algo que se ha convertido en un problema que el mundo entero está absolutamente preocupado, angustiado y ocupado, que es lo importante, sobre qué hacer. Entonces, tanto en el caso de nuestra reunión con el presidente de España, el presidente Rajoy, como con el presidente Macron, que es el presidente de Francia, nosotros vamos con una petición muy concreta. La petición es que nadie acepte esas elecciones del 20 de mayo como unas elecciones. La buena noticia es que todo el mundo está muy claro. Nadie toma en serio unas elecciones donde los partidos están ilegalizados, donde se tiene el mismo CNE fraudulento, donde no hay observación internacional, donde los candidatos están o presos o inhabilitados, donde no hay libertad de expresión y todas las cosas que conocemos. Y en segundo lugar, el tema humanitario. Nosotros estamos haciendo la mayor presión de afuera hacia adentro para que a nivel de todas las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, y los gobiernos, se permita que de una vez por todas se deje entrar medicinas y comida a Venezuela. Todos los países que nosotros tocamos las puertas, y estoy incluyendo países que son hasta aliados de Venezuela, en el sentido países de América Latina, como lo era un momento dado Chile con la presidenta Bachelet, o Bolivia, o China, o Rusia. Todos los países están dispuestos a poner ya de manera inmediata ayuda de medicinas, ayuda de comida, para lograr suavizar ese drama, ese infierno que se está viviendo. Nadie se explica por qué el gobierno venezolano está negado a recibir esta ayuda internacional bajo la excusa, bajo el pretexto
de que es un tema de soberanía. Mientras tanto, a costa de la muerte, la destrucción y la división de la familia venezolana. ¿Qué podemos esperar nosotros? Que es lo importante. Lo importante es que nosotros estamos entre todos los venezolanos, poniendo el sacrificio enorme en esta lucha de construir una enorme presión democrática dentro de Venezuela y también fuera de Venezuela, y que esas dos presiones unidas, la presión que viene de afuera hacia adentro y la presión que está adentro hacia afuera, esas dos presiones terminen de una vez por todas de sacudir, de crear un terremoto que logre que en Venezuela el gobierno abandone esa posición soberbia, totalitaria, excluyente, y se permita dos cosas esenciales: la ayuda humanitaria ya, que es lo más importante, y que en Venezuela se realicen unas elecciones verdaderas, con condiciones, con las libertades que permitan que el país logre el cambio de triunfo que merece Venezuela. Entonces la buena noticia es que tanto en el caso del presidente Macron de Francia como el presidente Rajoy, ellos están dispuestos a liderar esa presión que tiene que crearse desde afuera hacia adentro. Hoy el presidente Rajoy está reunido con el presidente Macri de Argentina, y uno de los puntos más importantes que lleva es el tema de Venezuela y cómo seguir ayudando con el tema humanitario y presionando con el tema democrático. Igualmente el presidente Macron tiene reunión en los próximos días con el presidente de los Estados Unidos y claramente nos dijo: el tema más importante que llevo en agenda es el tema Venezuela, para ayudar a que haya más presión democrática, para que haya elecciones en Venezuela y se siga presionando para la ayuda humanitaria. Lo que hacemos nosotros es agrupando, organizando, sumando toda esta ayuda de las democracias del mundo para que nuestro país tenga, como merece, en tanta crisis, la posibilidad de tener lo que merece, un desenlace democrático, y que sea precisamente este año con la ayuda de la comunidad internacional y con la posición del pueblo venezolano. Hay una cosa, Julio, que es que hoy Nicolás Maduro es una persona grata, una persona no grata internacionalmente. El mundo libre ha colocado una suerte de cordón sanitario en torno al régimen de Nicolás Maduro, y expresión de ello es que el gobierno peruano reitera una y otra vez que Nicolás Maduro no ha sido invitado a la Cumbre de las Américas. Pero no solo es eso, no solo es que Nicolás Maduro es execrado de la Cumbre de las Américas, sino que se extiende una invitación a tu persona, al diputado Julio Borges, para que represente a Venezuela en nombre de el Frente Amplio Internacional. Se nos ha caído la línea con el diputado Borges. Pero bueno, eso que ibas a preguntar, Juan Miguel, hacia allá iba yo también, acerca de las expectativas que hay sobre el tema de la Cumbre de las Américas, por todo esto que se ha planteado con respecto al presidente Maduro y bueno, la invitación que se le hace a Julio Borges para que vaya en representación de Venezuela, ¿no? Bueno, creo que es algo atípico, porque en este tipo de cumbres o de eventos de la diplomacia internacional, quienes suelen tener la representación de los estados son quienes hacen cabeza en los poderes ejecutivos. En este caso le correspondería a Nicolás Maduro. Sin embargo, por la situación, la precariedad internacional de Nicolás Maduro y por la firmeza con la cual la comunidad internacional se está solidarizando con el pueblo de Venezuela, no fue invitado Nicolás Maduro, fue invitado Julio Borges por el pueblo de Venezuela. Y eso es un lenguaje internacional, es decir, quizás nosotros no advertimos la importancia que eso tiene aquí como venezolanos, porque estamos en la diatriba política, etcétera, pero cuando una persona en Alemania, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, ve la noticia de que quien ha sido invitado Julio Borges, no Maduro, entiende que hay un lenguaje muy claro contra el gobierno de Maduro y que hay una solidaridad especialísima que se traduce en esas medidas concretas para con el pueblo de Venezuela. Así es, así es. Por ejemplo, creo que el diputado Borges pudiera dar un testimonio similar, que no es un evento comparable, pero bueno, puede servir de antecedente lo que fue la toma de posesión del presidente Piñera días atrás. El diputado Borges fue invitado en representación también de Venezuela, fue considerado un invitado especial, y bueno, la deferencia que tuvieron allí presidentes de gobiernos regionales
como altos funcionarios también de todos los países de la región con él fue muy importante. Creo que ya lo vamos a tener. Entonces te contaba, Juan Miguel, que creo que eso puede servir también de antecedente y que, bueno, refuerza lo que tú estabas diciendo de la solidaridad, el respaldo mostrado por la región y por toda la comunidad internacional por la lucha que se está dando aquí en Venezuela por rescatar al país y pues llevarlo de nuevo a una democracia plena y a que la ley y la Constitución sean la garantía de todos los venezolanos. Amén. Tenemos que ir al corte mientras recuperamos contacto con el diputado Julio Borges. Esto es Contigo. Ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Martin Luther King Jr., pastor baptista estadounidense, defensor de los derechos civiles. La libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor. Debe ser exigida por el que está siendo oprimido. La Gran Feria Santo Cristo de la Grita expende los más frescos productos cultivados en los páramos andinos para tu hogar, restaurante, lunchería y afines, con precios sin competencia y la mejor calidad. El mejor mercado a cielo abierto de Caracas, viernes y sábados, está en la urbanización Santa Mónica, avenida Francisco Pimentel, al lado de la Casa Comunal y módulo de Barrio Adentro. Gran Feria Santo Cristo de la Grita, economía y calidad. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. A la 1:50 de la tarde seguimos aquí contigo, aquí en RCR, esperando pues la comunicación con el diputado Julio Borges para que nos termine de dar su opinión y nos dé sus expectativas sobre la Cumbre de las Américas que se realizará en los próximos días y bueno, toda la expectativa que hay y la polémica que se ha creado en torno a ese evento por la no invitación del presidente Maduro y por la invitación que le hicieron a él en nombre de Venezuela. Eso, como decía el diputado Mateus, se traduce en el respaldo o significa pues el respaldo una vez más que da la comunidad internacional a la lucha que se está dando acá, a la intención que hay de la mayoría de los venezolanos de volver a tener un país con democracia, con legalidad, con constitución. Entonces bueno, queremos la opinión del diputado Julio Borges al respecto, pero antes y de comunicarnos con él, quisiéramos preguntarles a ustedes sus opiniones. Entonces los invitamos a participar al 0212-482-9750. 0212-482-9750. Llame para que participe y nos cuente su comentario o la idea que nos quiera transmitir. 0212-482-9750. Nosotros seguimos intentando comunicarnos con el diputado Julio Borges y ya tenemos en la línea telefónica un oyente. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre y de dónde nos llama? María. ¿De dónde nos llama, señora? Aquí en Municipio Sucre. Ah, qué maravilla. ¿Cuál es su comentario para la audiencia? Mi comentario es que yo escucho a los políticos con mucho entusiasmo diciendo que tantas cosas de las elecciones, de que no en fin, que unos que no voten, otros que sí voten, otros que las cosas van a marchar bien, que el pueblo está convencido del gobierno que tiene, pero resulta que yo ayer y todos estos días, todo este tiempo, hace ya varios días, soy una persona bastante avanzada en edad, pero tengo que salir a la calle, no me queda otro recurso que salir a ver qué encuentro en la calle. Pero me quedo sorprendida de ver las descomunales colas así
o haciendo cola para sacar el carnet del PSUV. ¿Cómo se entiende eso, que esas personas están convencidas de que este gobierno no funciona, que este gobierno nos sigue pasando hambre, que este gobierno nos estamos muriendo de mengua? Yo soy una de ellas que no consigo mis medicinas, que no las puedo comprar si las encuentro. En fin, yo creo que todos andamos en la misma. Pero lo que quiero que me expliquen, eso de esas tremendas colas en todas partes, haciendo colas para acercar el carnet del PSUV. Por favor, gracias, buenas tardes. Bueno, ese es un drama que hay y que toda Venezuela está padeciendo, las colas, la escasez y la inflación. Pero ya tenemos al diputado Julio Borges en la línea telefónica. Diputado, ¿nos escucha? Sí, perfectamente, Alejandro. Bueno, la pregunta final que le teníamos, porque ya estamos cortos de tiempo, eran las expectativas sobre el tema de la Cumbre de las Américas. Diputado Mateus y yo le decíamos a la audiencia que, bueno, sobre esto hay toda una polémica por la no invitación a Maduro y sí, pues la invitación a usted para que vaya en nombre pues del país y a hablar o a estar en nombre de los venezolanos en el evento. Sí, bueno, yo creo que yo quiero repetir algo que he dicho en otras oportunidades, Alejandro y Juan Miguel, es que estamos viviendo un momento muy duro, el más duro que quizás nos ha tocado en nuestra vida, en nuestra generación y quizás como país también. Pero yo sí quiero resaltar las cosas que son importantes, en el sentido que no veamos solamente lo difícil, sino también las partes que son positivas. El mundo nos está acompañando, el mundo entero. Créanme que no ha habido ningún caso, ni siquiera con Cuba o cualquier otra dictadura de la región, donde ha habido tanto apoyo alineado, certero, claro, nítido con Venezuela. Es Europa entera, 28 países, el Grupo de Lima, más de 12 países, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, el Vaticano, es decir, el mundo entero nos apoya y esta Cumbre de las Américas va a tener como uno de sus grandes protagonistas el tema venezolano. El único presidente que dijeron no venga, no está invitado, no lo reconocemos como democrático es Nicolás Maduro. Y yo creo que podemos esperar allí, y lo podemos analizar el próximo programa el día lunes, podemos esperar allí un pronunciamiento muy contundente, y yo deseo, ya esto es una especulación mía, que sea muy claro en el hecho de decir que las elecciones del 20 de mayo son un invento, un parapeto que creó Maduro, y que más bien eso lo que va es a abrir las puertas a mayor presión internacional. Por eso nosotros hacemos un llamado a algo muy claro. Los que queremos votar somos nosotros. Nosotros no estamos llamando a otra cosa que no sea a ir a unas elecciones, pero sí a unas elecciones de verdad, no unas elecciones de mentira. Y creo que eso debería ser lo que en este momento el país entero tiene que estar articulado, organizado y muy en bloque para decir, estas elecciones del 20 de mayo no, queremos unas elecciones con libertad, con absoluto equilibrio, con total transparencia, para que podamos tener el país que merecemos. Cuando haya un cambio en Venezuela, créanme que nosotros nos vamos a disparar como un cohete hacia el siglo XXI, un país donde haya al mismo tiempo libertad y haya al mismo tiempo justicia para todos los venezolanos. Pues diputado, estaremos muy pendientes, estaremos haciendo pues seguimiento a todo lo que ocurre allí en esta importante cumbre, y el próximo lunes pues analizamos los resultados y las conclusiones de la misma. Le agradecemos el contacto hoy a la 1:56, pues despedimos al diputado Julio Borges y también despedimos el espacio. En la dirección general de la estación estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles César González y en la conducción quienes les hablamos, el diputado Julio Borges, el diputado Juan Miguel Mateus y este servidor Alejandro Hernández. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une.